Ahora voy con el doctor Juan Ramón de la Fuente, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Gusto en saludarte, como siempre, a ti y a toda tu audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Juan Ramón, te voy a hacer la pregunta que nos hacemos mucho. ¿Por qué México se abstuvo de votar en la Asamblea este acuerdo por el cual se suspende a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU? ¿Por qué en abstención, Juan Ramón? Claro, mira, empiezo por decirte por qué es un contrasentido. Cuando lo que necesitamos es mantener abiertos todos los canales de diálogo, pues empezar a cerrarlos simplemente nos polariza más. En segundo lugar, porque es mucho mejor desde nuestra perspectiva que Rusia se quede a rendir cuentas ante el Consejo de los Derechos Humanos, como tenemos que hacerlo todos los países de las Naciones Unidas, bajo los mismos criterios, en el mismo esquema, a que si lo suspendes, pues simplemente le estás dando una puerta falsa. Pero además, Joaquín, porque se trató de una resolución realmente hecha a las carreras. Es una resolución de 3 párrafos que no se sometió a consultas, sino simplemente se presentó para votación y que la verdad le salió mal a los sancionadores, a los que la impulsaron, porque el resultado fue que perdieron 50 votos en relación a las resoluciones anteriores, incluida la que México presentó junto con Francia, que tuvo 140 votos, esta tuvo 93. Vamos, ni siquiera alcanzó una mayoría calificada, que se requiere 97 votos. Entonces, perdió 50 votos Occidente y le regaló 20 votos a Rusia, que tenía 5 a favor y ayer tuvo 24. Entonces, el resultado neto es que la Asamblea se polarizó más, el bloque occidental perdió 50 votos, Rusia ganó 20 más, se le suspende, se le expulsa de un consejo donde se le da una posible puerta falsa y además el asunto de fondo no es estar suspendiendo a alguien de un consejo. El asunto de fondo ante lo que vimos con horror esta semana, el fin de semana pasado, de lo acontecido en Ucrania, amerita, como lo ha planteado México, una investigación independiente que permita identificar responsables, tipificar delitos y presentarlos para que rindan cuentas. Y eso le compete a la Corte Penal Internacional o a un tribunal especializado, en todo caso a una instancia de investigación parcial e independiente, como lo ha venido señalando reiteradamente México junto con otros países. Entonces, estas son algunas de las razones que me permití exponer a la hora de dar una explicación de por qué nos abstuvimos. En ningún momento esto significa que apoyamos lo que está haciendo la Federación de Rusia, que tomamos partido o que dejamos de condenar la invasión, de condenar la agresión a civiles, de condenar la naturaleza inadmisible de las imágenes que hemos visto. Todo esto está cabalmente acreditado y está documentado. La posición de México no debe dejar duda alguna. El procedimiento de ayer no nos pareció que era el correcto. Y creo que tengo buenos argumentos. Se pueden discutir. Sí se pueden discutir. Bienvenida la discusión. Pero si pensaban que por suspender o expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos se iba a avanzar en la solución del conflicto, en la criminalización de los perpetradores de esas imágenes atroces que vimos, de esos crímenes atroces que se han cometido ahí, pues la verdad es que nada de eso resulta cierto. Hoy te puedo decir, al día siguiente, en las Naciones Unidas, aún quienes impulsaron, algunos de los que impulsaron el proyecto, reconocen que no salió bien,
que no cumplió con sus objetivos y que en efecto dejan una asamblea un poco más polarizada de lo que ya estaba, lo cual no le ayuda tampoco a la ONU, que por cierto, pues ha estado teniendo que lidiar justamente con estas polarizaciones internas en un ámbito y en otro. Esas son, Joaquín, algunas de las razones que hoy te comparto a ti y a tu auditorio y muy abierto a escuchar si hubiera argumentos en contra de ellas, porque puede que alguien los tenga. Ahora, Juan Ramón, dice la Asamblea se polarizó. ¿El Consejo de Seguridad también o en menores condiciones o menos? Porque estando Rusia, pues estando Rusia sentado y con veto, se tiene que polarizar, ¿no? Pero fíjate, se polarizó aún más. Si tú analizas cómo votaron ayer los 15 miembros del Consejo en la Asamblea, te darás cuenta que esa votación no hubiera alcanzado sin necesidad de que hubiera veto. Solamente la apoyaron 6 de los 15. Es decir, es una resolución, otra vez, yo me pregunto, les pregunté a los que la plantearon, se lo pregunté en términos muy abiertos a las embajadoras de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de sacar en este momento una resolución de 3 párrafos que no se somete a consulta y que lo único que tiene como propósito es expulsar a alguien del terreno cuando lo que queremos es que podamos mantener, justamente para no seguir abonando en la polarización que tú señalas, pues hay que mantenernos todos en las mesas de discusión, aun cuando no coincidamos, aun cuando tengamos posiciones diametralmente distintas, como las hemos tenido en este caso con la Federación de Rusia. Pero una cosa es tener posiciones diametralmente distintas a la de ellos y otra es decirle, pues te suspendemos de la mesa. A ver, ¿para qué sirve entonces el multilateralismo? Pues para que podamos encontrar en nuestras múltiples diferencias espacios de encuentro, de diálogo. También lo dije ayer y debo decirte que la verdad he recibido también diversas expresiones de apoyo al planteamiento de México, tanto de países que votaron a favor como de países que votaron en contra y de países que se abstuvieron como nosotros. Entonces, a ver, el evento ya pasó, creo que se le dará vuelta a la hoja, seguimos teniendo una situación terrible en Ucrania, hoy mismo tenemos noticias de que ha habido un nuevo ataque aparentemente en una estación de trenes, donde hay muchos civiles que han sido afectados, no tengo cifras todavía, no se le ve una salida diplomática al asunto, la guerra va a seguir y bueno, pues como le dijo, creo que fue, no sé si fue Shimon Peres a Arafat o viceversa, cuando finalmente se encontraron y firmaron aquellos famosos acuerdos de paz que a lo mejor tú reporteaste en esa época. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Dijo, finalmente nos sentamos a platicar usted y yo, porque las treguas se logran hablando con los adversarios, hablando con los enemigos, no con los amigos. Con los amigos también se hacen alianzas y coaliciones y son muy importantes. Pero yo me pregunto cuál es el sentido, me lo sigo preguntando, al igual que muchos diplomáticos aquí. Hombre, creo que honradamente es una, te lo digo sinceramente, es una resolución que le salió mal a quienes la concibieron. Ahí están los números, 50 votos menos. Aquí los tengo, de una semana a de otra. 176, 93 votos a favor, 24 votos en contra y el número de abstenciones, ¿sí? 58. 58 y algunos que no se presentaron. Compáralos con los de la resolución que presentamos junto con Francia una semana antes, pero esa fue una resolución que estuvo sujeta a consultas, estuvo muy negociada, semanas de negociación, tenía un propósito definido y está teniendo consecuencias positivas, porque el respaldo a la ayuda humanitaria que se dio con esa resolución la semana pasada tuvo 140 votos
no 93, y del lado de la Federación de Rusia tuvo 5 votos, no 24. Y lo importante es que ha tenido consecuencias, porque esto le ha dado respaldo a las agencias de Naciones Unidas para que vayan al terreno y ofrezcan la asistencia humanitaria que tanto se requiera. Yo me pregunto, lo hago aquí en Nueva York y lo hago también por este conducto allá a México. ¿Y esta resolución qué consecuencias va a tener? Ninguna. Entonces, pues ahí está la respuesta de por qué nos abstuvimos. Vamos a seguir, sí te puedo decir, porque esa también es la línea de la Cancillería y del Gobierno de México, seguir insistiendo en la ayuda humanitaria, seguir insistiendo en el cese a las hostilidades y seguir insistiendo en la salida diplomática. Y no vamos a caer nosotros en la polarización en la que está ya muy metido el mundo y la ONU, porque eso no ayuda. Y eso no quiere decir que no estemos tomando partido, ¿eh? Ha sido una posición clarísima y está cabalmente acreditada en la ONU. ¿Cuál ha sido la posición de México? Y creo que es la correcta. Creo que estamos del lado correcto. Ucrania lo reconoce y la Federación de Rusia también lo reconoce. También reconoce que hemos estado en posiciones diametralmente opuestas a la de ellos. Nada más dime por último, ¿estás Sí. de acuerdo? México está de acuerdo en, como me decías, que se haga la investigación y que a los responsables los lleven ante tribunales internacionales para ser juzgados de estos crímenes de guerra? Absolutamente. Y está dicho no en una, sino en 2 ocasiones ante el Consejo de Seguridad. Y vamos a seguir en ello, sobre todo en una de las posibles líneas que tengan más éxito, que es la de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Primero, porque México es signatario del Estatuto de Roma, siempre ha impulsado los trabajos de la Corte y ahora, dentro del Consejo de Seguridad, somos el país que fuimos designados para hacer el enlace entre el Consejo y la Corte. Aunque no todos los países han refrendado el Estatuto de Roma, sí tiene jurisdicción. El fiscal de la Corte ya empezó una investigación sobre lo que está ocurriendo ahí en Ucrania, porque desafortunadamente, lamentablemente, trágicamente diría yo, vamos a ver más. Lo que está ocurriendo es una gran tragedia. Bueno, el fiscal ya empezó y México ya le dio su respaldo y lo vamos a seguir haciendo. La respuesta es sí, con contundencia. Eso sí queremos. Queremos que se identifique a los responsables, queremos que se tipifiquen los delitos, porque hablar de crímenes de guerra pues es un asunto complicado, serio, en fin, los propios expertos tienen ahí criterios muy rigurosos. Queremos que se tipifiquen los delitos, se identifiquen responsables y sean presentados ante la instancia correspondiente para que reciban la sanción que merecen, porque lo que han hecho no es admisible bajo ninguna circunstancia. Es clarísimo. Bien. Gracias, Juan Ramón. Te mando un abrazo y ya espero que nos veamos pronto. Pues espero, ojalá. Yo creo que esto todavía, desafortunadamente, todavía va para largo y desafortunadamente, Joaquín, me temo que vamos a seguir viendo cosas que nos van a seguir sacudiendo desde lo más profundo de lo que todos nosotros tenemos dentro, que es emoción, solidaridad y un verdadero compromiso para tratar de evitar de que estas guerras absurdas sigan existiendo en nuestro mundo. Ojalá. Yo te abrazo, querido Juan Ramón, que estés muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, fijando esta posición